Dios bendiga al pueblo de Dios, a la iglesia de Jesucristo, a la iglesia evangélica en este momento. Dios, que hasta este momento ha sido misericordioso, ha sido compasivo, ha sido amigable y que ha estado a favor de la iglesia, del pueblo de Dios, que fue comprado por nuestro Señor Jesucristo allá en la cruz. Ese Dios maravilloso que nos ha dado vida en abundancia, ese Dios que nos ha dado protección, que nos ha dado cuidado y que ha estado en cada momento, en cada instancia, en cada situación, los bendiga, los bendiga. Y así en esa bendición podamos nosotros caminar conforme al propósito de Dios en nuestras vidas, sabiendo y recordando que Dios nos ha llamado para bendición, no para maldición. Nos ha llamado para heredar una vida y una vida eterna, donde todo es nuevo, donde todo es distinto, todo es diferente. Esa es la promesa de Dios a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el Salvador del mundo, el que vino a morir en esa cruz para así darnos a nosotros una esperanza, que todos aquellos que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo por el llamado que nos hizo, trazándonos un camino distinto, diferente, que quizás muchos de nosotros llevábamos en otros tiempos. Este camino que nuestro Señor Jesucristo nos vino a trazar, que es un camino que nos enseña que al final de este camino hay una meta, hay un final, y que quienes llegamos a ese final, llegamos a esa meta de este camino que nuestro Señor Jesucristo nos trazó, entonces pasamos a la etapa de la bendición de Dios. ¿Para qué? Para recibir entonces el galardón o la recompensa que nos ha prometido nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él lo dijo, estando aquí en la tierra, aquella multitud cuando les enseñaba, les predicaba, les exhortaba, les decía que Él estaba entregando algo distinto y que esto que Él estaba entregando no era terrenal, sino que lo que Él estaba predicando era un reino, pero no un reino terrenal, sino un reino celestial, un reino donde no habría necesidad, donde no habría sed, no habría hambre, no habría injusticia, no habrían enfermedades, sino que ese lugar que el Señor nos fue a preparar son unas moradas, y esas moradas son para la iglesia de Dios, para el pueblo de Dios, para la iglesia que fue comprada, redimida por la sangre de nuestro Señor Jesucristo allá en la cruz. Por eso también quisiera recordar en esta hora de que también Dios, cuando Dios Jehová estuvo con el pueblo de Israel, también Dios a ellos también les entregó una promesa. ¿Cuál fue la promesa que Dios les entregó a ellos? La promesa que ellos saldrían de la esclavitud y Dios les entregaría una tierra prometida. Y en esa tierra prometida ellos iban a tener bendición, iban a tener abundancia, pero ellos tenían entonces que entrar a esa tierra prometida que Dios les había entregado, prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Una tierra prometida. Entonces, para llegar al pueblo de Israel a esa tierra prometida que Dios le había dicho, ellos tenían que también ir por un camino. Y en ese camino también hubieron muchas cosas, sucedieron muchas cosas, pasaron altos, bajos, necesidad, hambre, sed, angustia, persecución. Pero ahí estaba Dios con su pueblo de Israel. Entonces, si nosotros hoy día pensamos y meditamos en la palabra de Dios del Antiguo Testamento, de Dios con el pueblo de Israel, que también le entregó una tierra prometida, que también los llevó por un camino, nos allegamos también al Nuevo Testamento, donde nuestro Señor Jesucristo también a nosotros nos trazó un camino. ¿De qué manera? Él lo dijo. Dijo, yo soy el camino. Dijo, yo soy la verdad.
yo soy la vida. También Jesucristo nos muestra como el camino verdadero. Por eso yo quiero en esta hora que vamos a la palabra de Dios, a la Biblia, donde Dios le habla a su pueblo de Israel, que para ir por ese camino había que cumplir algunos mandamientos. Para heredar esa tierra prometida, había que obedecer a Dios lo que Dios le ordenara. Cómo ellos tenían que conducirse en ese camino. Lo que tenían que hacer ellos en obediencia para poder, como dije, heredar esa tierra prometida que Dios le había entregado. Entonces, vamos a leer la palabra de Dios acá, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, capítulo número 30, y vamos a leer el versículo número 15 en el comienzo, y vamos a darnos cuenta de lo que Dios le habló a su pueblo para heredar esa tierra prometida. Que el Señor nos bendiga en esta hora. La palabra de Dios dice de esta manera cuando le está hablando al pueblo de Israel, le dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien. Le está hablando Dios a su pueblo. Y le dice: mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida. Y también he puesto delante de ti el bien. Eso le está hablando Dios a su pueblo. También le dice: también he puesto delante de ti la muerte y el mal. Palabra de Dios. Entonces, Dios aquí le está hablando a su pueblo de las condiciones para una restauración, para una bendición, para que ellos pudieran entonces heredar, ellos pudieran tener, caminar conforme Dios le había ordenado, colocándole, por supuesto, el camino hacia la obediencia. Por eso le dice Dios a su pueblo. ¿Y por qué Dios le habla de esta manera? Donde dice: yo he puesto delante de ti hoy día el bien, el mal. He puesto delante de ti la vida y la muerte. ¿Por qué le está hablando Dios a su pueblo? Porque Dios sabía que alrededor de este pueblo que Dios había escogido, habían otras naciones, otros pueblos que tenían otras costumbres, otros caminos, otras actitudes, otras obras. Eran ellos adoradores de otros dioses, de otros ídolos. Ellos eran idólatras y ellos no aceptaron a Dios como el Dios verdadero. Y por eso Dios toma al pueblo de Israel para ser ejemplo para las demás naciones que estaban a los alrededores de él, de este pueblo de Israel, de este pueblo de Dios. Pero Dios le dice a ellos: mira, que yo hoy día pongo delante de ti la vida, el bien, el mal y la muerte. Al decirle esto Dios al pueblo, le está dando entonces a entender que ellos tenían que decidir, ellos tenían que elegir, tomar decisiones. Recuerde que Dios al hombre no lo hizo de una forma para hacerlo guiado por un control, sino que Dios puso en el hombre, en usted, en cada ser humano, un libre albedrío, que uno puede decidir, uno puede elegir, y lo que uno decida, eso va a ser. Dios a nosotros y Dios a su pueblo y a su iglesia, a sus hijos, no los obliga a nada. No nos obliga, por eso le colocó un libre albedrío para que el pueblo de Dios en ese tiempo decidiera elegir. Si elegía la muerte, ellos iban a caminar hacia la muerte. Si elegían la vida, ellos iban a ir a la vida. Si ellos elegían el bien, iban a hacer el bien. Pero si ellos elegían el mal, eso es lo que ellos elegían, eso iban a hacer ellos, el mal. Como las demás naciones que estaban alrededor de este pueblo que Dios había escogido. Pero este pueblo, aún que lo había escogido para heredar esas tierras prometidas, aún le da a elegir, le da a decidir. O sea, Dios no lo obligaba a ellos.
En ningún momento Dios le dijo esto, sino que Dios le da a ellos a elegir la vida o la muerte. Le da a elegir el bien o el mal. Ellos tenían que decidir. Lo que ellos decidieran, eso iban a tener. Y en el camino ellos tenían entonces que al llegar a aquel lugar, que cumplir algunos mandamientos que Dios les había ordenado. Por ejemplo, Dios les entregó mandamientos, decretos, estatutos. Dios a su pueblo, al entrarlo por ese camino, a la rectitud, a la obediencia, a la adoración, y le dice, un Señor, un solo Dios, no otro Dios, sabiendo que había más dioses alrededor, Él se presenta como el único Dios verdadero. Y les muestras a ellos entonces de que ellos, para obedecerle, tenían que cumplir lo que Dios les decía, los mandamientos, los estatutos, los decretos. Si ellos elegían, si ellos decidían en el camino que Dios los había llevado, el bien, iban a tener bendición. Si ellos elegían el mal, no iban a tener bendición, iban a tener dificultades, problemas. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? Cuando el pueblo de Israel iba y decidía obedecer a Dios, obedecer sus mandamientos, obedecer sus decretos, sus preceptos, cuando el pueblo caminaba en este camino que Dios le había ordenado, este pueblo tenía bendición, este pueblo tenía prosperidad. Y lo mostró, porque cuando lo sacó de Egipto, cuando ellos tenían hambre, usted sabe, Dios les dio, y en abundancia. Cuando ellos tenían sed en este camino del desierto, Dios les dio agua, sacó agua del desierto, donde era imposible. Dios de ahí le sacó agua para darle a beber a su pueblo, porque Dios estaba con su pueblo que lo había sacado de la esclavitud, donde estaban por años esclavizados, atormentados, golpeados. Entonces Dios, que es misericordia, que sus misericordias son infinitas e eternas, vio como su pueblo estaba siendo oprimido, y este pueblo clamaba a Dios que le diera libertad, que los ayudara. Dios atendió ese llamado, esa oración, porque ellos se humillaron a Dios, reconocieron que Dios era el único Dios que los podía sacar de la esclavitud, sacarlos de ese tormento que ellos estaban viviendo. Dios escuchó esa súplica, esa humillación. Por eso Dios levantó a ese hombre llamado Moisés, que usted sabe la historia, y lo hizo un libertador para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Y lo llevó por un camino hacia una tierra prometida. Pero para entrar a esa tierra prometida, el pueblo tenía que obedecer a Dios, pero tenían que ellos decidir. Ellos tenían que decidir. Como dije anteriormente y como leímos acá, la palabra de Dios. Ahora, el versículo número 19, si usted lo lee también, dice, como testigo le dice, a los cielos y a la tierra, le habla Dios a su pueblo, a los cielos y a la tierra, llamo por testigo hoy contra vosotros. Que Dios bendiga esta palabra. Dios le sigue hablando a su pueblo, que a la tierra y al cielo los coloca como testigo delante de ellos, ¿ya? Y también le dice que yo los coloco como testigo al cielo y a la tierra contra vosotros. ¿Por qué? Porque he puesto delante de ti, miren lo que le está diciendo Dios acá, porque he puesto delante de ti la vida y la muerte. No era Dios que quería matarlos, no quería destruirlos. Recuerda, Dios los sacó para para entrar, heredar una tierra nueva, una tierra de bendición, de prosperidad. Entonces Dios coloca por testigo al cielo, a la tierra
Y también coloca sobre ellos la vida y la muerte. Ellos tenían que decidir. Y también le dice más adelante, y también coloco delante de ti la bendición y también la maldición. Y más adelante le dice, escoge pues, les da nuevamente a ellos, no los obliga. Ustedes elijan la vida, la muerte, el bien, el mal. Elijan ustedes obedecer o desobedecer, ustedes eligen. Porque Dios a ellos, como dije anteriormente, no los controla por un chip, sino que le dio un libre albedrío para que uno tomara la decisión. Uno decidiera a quién obedecer, cómo caminar, cómo actuar, cómo andar delante de aquel que lo había llamado. Entonces le dice acá que le da que ellos escojan la vida o la muerte. ¿Pero para qué le da a escoger? Le dice acá, escoge, le habla, le da la opción. Porque Dios no quería que ninguno muriera, sino que todos llegaran a aquel lugar, a aquella tierra que le había prometido. Escoge pues la vida, le dice Dios a su pueblo, mostrándole el amor, mostrándole la misericordia. Escoge, le dice, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Esa es la palabra que Dios le está hablando a su pueblo en ese tiempo para que decidiera, para que eligiera. ¿Qué es lo que escogió ese pueblo de Israel? En el camino que ellos tenían que cruzar, ese desierto, sucedieron muchas cosas. Recuerden que en el desierto murieron muchos de los que Dios sacó de allá de la tierra de esclavitud de Egipto. ¿Pero por qué desobedecieron? No era por culpa de Dios. Ellos eligieron la desobediencia. Ellos eligieron la muerte en vez de la vida. Ellos eligieron quedar tendidos en el camino en vez de entrar a la tierra prometida. Por eso Dios le dice, testigo coloco delante de vosotros hoy el cielo y la tierra, para que vosotros escojáis la vida y no la muerte. No era culpa de Dios, no era plan ni voluntad de Dios que murieran todos en el camino a la tierra prometida, sino que ellos por su propia desobediencia no alcanzaron a llegar a entrar a esa tierra prometida que fluiría leche y miel, una tierra de abundancia, de prosperidad, de bendición. Pero ellos tenían que elegir, Dios no los obligaba, Dios ya le había mostrado a ellos su poder, su autoridad, cuando los sacó de la tierra de Egipto con esas tremendas señales allá en Egipto, delante de Faraón, cuando convirtió la agua en sangre. El pueblo de Dios vio las señales. Dios mostró su poderío, su autoridad, su poder. También mostró su amor, porque Dios por amor, mostró todo aquello para que el pueblo entendiera y viera que el Dios que lo estaba sacando, que les había escuchado sus súplicas, visto su aflicción, era un Dios grande y poderoso y que los llevaba a una tierra prometida. Y ahí les mostró milagros, tremendos milagros. Y le trazó Dios el camino para que ellos llegaran a esa tierra prometida. Ellos tenían que elegir, ellos tenían que decidir. Elegían bien, decidían bien, elegían mal, decidían mal. Por eso, ellos tenían que elegir ese camino. O obedecían, o aceptaban el bien, o aceptaban el mal. O aceptaban la obediencia, o aceptaban la desobediencia. O tomaban la vida, la oportunidad de la vida, o morían. Ellos tenían que decidir. En ningún momento Dios a ellos los obligó a decidir, les mostró el camino. Pero ¿qué pasa hoy día con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? También tenemos nosotros, acá en la palabra de Dios, una decisión. Usted hoy día también ha decidido aceptar a nuestro Señor Jesucristo en su corazón. Usted aceptó en su corazón a Jesucristo
como el único mediador entre Dios y los hombres. Usted aceptó a Jesucristo como el Salvador. Usted aceptó a Jesucristo como el que vino desde el cielo, dejando su trono, su gloria, a nacer en una mujer, para luego comenzar un ministerio, y entonces, al comenzar ese ministerio, usted aceptó en su corazón de que Jesucristo era el camino, era la verdad y era la vida. También nuestro Señor Jesucristo acá nos muestra a nosotros el camino que usted ha decidido, que usted ha escogido, un camino que también tiene un final feliz, un final gozoso, donde habrán bodas, fiestas y galardones. Pero para entrar a esa tierra prometida, a ese cielo nuevo, a esa tierra nueva, usted elige, usted decide, al entrar por el camino que nuestro Señor Jesucristo nos trazó, que no es fácil, no es sencillo para la iglesia de hoy, para la iglesia de Jesucristo, lavada, redimida por la sangre del Cordero que vive. Gloria al Señor, gloria a su nombre, que fuimos lavados, redimidos por la sangre del Cordero que vive, esa sangre vertida allá en la cruz que hoy está vigente, que nos lava, nos limpia de todo pecado, que nos reconcilia con nuestro Señor Jesucristo y nos da el camino nuevo, donde todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Pero usted decide cómo entra, usted decide cómo camina. Dios usted no lo va a obligar a que usted le obedezca a Él. Usted decide. Si lo obedece, tiene bendición. Si desobedece, no tendrá bendición. Recuerde que así como también Dios le dejó mandamientos al pueblo de Israel, nuestro Señor Jesucristo también nos dejó a nosotros una palabra, esta palabra bendita por la cual nos tenemos que caminar, guiarnos por ella. Ahora Jesucristo, cuando le está diciendo acá, también dice algo importante en Mateo capítulo 7, versículo número 13. Y miren lo que dice para la iglesia del Señor. No es llegar y caminar y hacer lo que uno quiere. No puede andar como quiere, caminar como quiere, hacer lo que quiere. No es así. En el Señor es distinto. Hay un camino que nos trazó, pero este camino es distinto al que llevábamos antes. Usted decide cómo caminar delante de Dios. Usted decide si quiere heredar esa tierra prometida o no quiere heredar esa tierra prometida. Recuerde que no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Recuerde que la palabra dice también aquí, amada iglesia, que muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre ya fuera demonio. Señor, yo predicaba, ponía mano a los enfermos. Y el Señor le va a dar una respuesta: no te conozco, obrador de iniquidad, de maldad. Tenemos que nosotros examinarnos, mirarnos, cómo estamos caminando delante de Dios, cómo está nuestro corazón, nuestro caminar, cómo están nuestras actitudes, nuestras emociones, nuestras palabras. Es lo que Dios nos dice a través de su palabra, que nos trazó este camino nuestro Señor Jesucristo. Ahora miren lo que dice Mateo capítulo 7, versículo número 13. Jesús le dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Palabra de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Y más le dice en el versículo número 14 del capítulo 7 de Mateo, le dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Dios bendiga esta palabra. Cuando Jesucristo le apareció al apóstol Pablo, y Pablo reconoce y le dice: ¿quién eres, Señor? Le hace una pregunta: ¿qué quieres que haga? Y el Señor le ordena lo que tiene que hacer. Y desde ahí en adelante el apóstol Pablo hizo lo que Jesucristo le ordenó. El camino que Jesucristo le mostró a Pablo, Pablo lo cumplió tal como le fue ordenado. Ve a tal lugar y en ese lugar se te dirá lo que tienes que hacer. Y él fue a ese lugar, se le dijo lo que tenía que hacer y no le fue fácil cumplir. Recuerde que el apóstol Pablo dijo: yo, Pablo, apóstol llamado por Jesucristo. No le fue fácil en el camino. Tuvo prueba, lucha, persecución, golpe, cárcel, traslado, engrillado por el mar, burlado, golpeado. Pero él dijo: he acabado
mi carrera, pero ahora me espera la corona incorruptible de gloria. Él había peleado la buena batalla, había sido obediente al llamado de nuestro Señor Jesucristo, caminó por el camino que el Señor Jesucristo le dijo que tenía que andar. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia de Dios hoy día, caminar por el camino que nuestro Señor Jesucristo nosotros nos indica. Aquí está el camino, aquí está la palabra, guíese por esto. Hay muchas cosas que se ofrecen en el mundo, muchas tentaciones, hay muchas cosas que ofrece el diablo para apartarnos del camino. Hay dos caminos, usted elige el camino ancho y espacioso, que muchos son los que entran por ella, o este camino estrecho, angosto, que lleva a la vida. Iglesia de Dios, que el Señor te bendiga. Usted escoge. A usted Dios le dio la opción, la oportunidad por Jesucristo, lavado, redimido por la sangre del que vive y que reina para siempre. Usted escoge su vida, su final, su camino. Dios no lo va a obligar a usted. Aquí está la palabra. ¿Cómo está caminando usted hoy día? ¿Qué está haciendo hoy día? ¿Cuáles son sus emociones, sus palabras? ¿Es responsable usted con lo que Dios le ha entregado? ¿Está trabajando en lo que Dios puso en sus manos? ¿Está asistiendo, está cumpliendo con lo que Dios le ha ordenado? Esa es la pregunta. Hay dos caminos. Este camino es estrecho, pero con Cristo somos más que vencedores. Dios bendiga a su iglesia en este momento. Aunque haya pruebas en tu camino, no te dejes engañar. El enemigo acecha y diariamente inventa miles de cosas para hacerte mal. Aunque haya pruebas en tu camino, el Señor te guiará. Dale tu mano ahora, pues al final de todo Él te sostendrá. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Aunque haya pruebas en tu camino, ten confianza en el Señor. Así como oscurece, así precisamente el día resplandecerá. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Aunque
las aguas te absorben y sientes desmayar. No te preocupes que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Esa luz es Jesús, esa luz es Jesús, esa luz es Jesús, esa luz es Jesús.